La Voz de América presenta. Once años desde la promulgación del programa DACA y los 580,000 migrantes beneficiarios siguen esperando que el Congreso defina su futuro en Estados Unidos. Una cifra récord de 110 millones de desplazados reporta ACNUR en el mundo. Muchos de ellos son latinoamericanos. Los hallazgos de la investigación especial de La Voz de América sobre la venta en Internet de los precursores del fentanilo. Y el secretario de Estado de Estados Unidos prepara una visita a China buscando mejorar la difícil relación bilateral. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Hoy cumple 11 años DACA, el programa que protege de la deportación a migrantes que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular cuando eran niños. En directo nos acompaña Paula Díaz. Paula, a pesar de todos estos años, los 580,000 beneficiarios de este programa continúan en incertidumbre sobre su futuro. ¿Qué viene entonces para los llamados soñadores? Yasmín, miles de inmigrantes indocumentados se acogieron a este amparo migratorio para evitar ser deportados. Sin embargo, a 11 años de establecerse el programa, estos soñadores continúan en medio de batallas legales y políticas entre republicanos y demócratas. El 15 de junio de 2012, el presidente Barack Obama anunció un programa que transformaría la vida para miles de inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños. DACA les dio la oportunidad de tener un permiso de trabajo, licencia de conducir y una estabilidad temporal. Tenemos muchos trabajos, hemos comprado casas, básicamente hemos hecho nuestra vida acá. En el aniversario de DACA, la representante demócrata Silvia García presentó en un acto bipartidista al que asistieron beneficiarios del programa el proyecto de ley American Dream and Promise Act, que concedería residencia permanente a los 580,300 beneficiarios de DACA. El futuro de los Dreamers está todavía en el limbo. El 5 de septiembre de 2017, el gobierno de Donald Trump lo derogó, pero luego de varios litigios fue restituido en su totalidad, incluyendo la aceptación de nuevos beneficiarios. En 2021, 9 estados republicanos demandaron el amparo migratorio y un juez de Texas dictaminó preliminarmente que el programa era ilegal. El caso todavía se encuentra en una corte de ese estado. Todavía tenemos DACA. Y MALDEF está representando beneficiarios de DACA en esta demanda y nosotros estamos diciendo que DACA sí es legal. El presidente Joe Biden, a través de un comunicado, reafirmó la importancia de este amparo migratorio. Los soñadores son estadounidenses. Muchos han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Son nuestros médicos, nuestros maestros y nuestros pequeños empresarios. Los soñadores fortalecieron nuestra economía, enriquecieron nuestros lugares de trabajo y durante la pandemia del COVID-19, muchos sirvieron a sus comunidades en primera línea. Según Biden, estos migrantes, la mayoría de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, siguen en un futuro incierto debido a la inacción del Congreso, a pesar de los múltiples esfuerzos de abogados y organizaciones proinmigrantes. El presidente Biden afirmó que su administración está comprometida a proteger a estos migrantes y le ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que fortalezca y prevalezca DACA. Regreso contigo, Yasmín. Paula Díaz, gracias por tu reporte. Otro autobús cargado de migrantes llegó al centro de Los Ángeles este miércoles. El alcalde de la ciudad lo calificó como un truco despreciable por parte del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien se atribuyó la responsabilidad. 42 personas, incluidos 13 niños, fueron trasladados hasta la estación de transporte de Los Ángeles y luego fueron atendidos por agencias de la ciudad y organizaciones caritativas. La inseguridad llevó a las autoridades migratorias estadounidenses a suspender citas por la aplicación CBP One en Nuevo Laredo, pero organizaciones advierten que la misma situación también se registra en otros puntos de la frontera norte de México. Laura Sepúlveda nos da la información. Extorsión, uno de los delitos perpetrados con más frecuencia contra migrantes, habría sido una de las razones por las que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suspendió temporalmente la citación de migrantes aspirantes a asilo en Laredo. Al parecer, eran detenidos por criminales que les exigían un pago a cambio de permitirles llegar a la cita con autoridades migratorias. CBP reasignó temporalmente las citas de CBP One en Laredo a otros puertos de entrada en función de una evaluación de la situación de seguridad en Nuevo
Nuevo Laredo y otros factores operativos, incluida la demanda relativamente baja de citas para esa ubicación. Varias organizaciones elevan su alerta sobre la inseguridad en diferentes puntos fronterizos. Nos preocupa la situación de seguridad en general en la frontera norte. Definitivamente proponemos que los migrantes estén muy informados cuando elijan hacer este viaje para que sepan cuáles pueden ser los riesgos no solo en México, sino a lo largo de la ruta. Los migrantes deben estar informados sobre cuáles son los riesgos y cuáles son las mejores formas de ingresar a los Estados Unidos de manera legal, regular y ordenada. Desafortunadamente no es nuevo para la región. El crimen organizado es muy rápido al responder y adaptarse a los nuevos ciclos de migración y de esa manera ha visto cómo aprovechar de la situación desafortunada de muchas personas que también buscan aprovechar una oportunidad para entrar a Estados Unidos de manera legal. Pese al cierre de uno de los puntos de entrevista, 1.250 citas diarias seguirán asignándose a través de CBP One en los otros 6 puertos autorizados para este fin. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Horrorizado se mostró el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por las decenas de muertos que dejó el barco sobrecargado de migrantes que se volcó en el Mediterráneo frente a las costas de Grecia. Este jueves las banderas estaban a media asta y se declaró 3 días de luto por los 78 muertos hasta ahora reportados. Se cree que cientos siguen desaparecidos. De hecho, la Agencia de Migración de la ONU estimó que al menos 400 personas iban a bordo. El mundo está sufriendo una crisis de desplazamiento forzado, aseguró una portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados. El más reciente informe del ACNUR resalta que el número de desplazados en el mundo aumentó un 21%. Jair Díaz nos informa que la situación en Colombia es preocupante. Por la situación de los ilegales, nos tocó salir de nuestra vereda. Esta es la historia de María Arizala, quien tuvo que salir de su hogar por los ilegales, como ella les llama, a los grupos armados que se encuentran en el departamento de Nariño. Su caso, como el de millones de personas, engrosan la cifra de 2022 en el mundo. Nos da 110 millones de personas. Esto es una cifra absolutamente récord. El mundo está viviendo una crisis de desplazamiento forzada. Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, son 5 los países que encabezan la lista y Colombia es el segundo, superado por Siria, en términos de desplazamiento forzado. En Colombia tenemos 6.8 millones de personas desplazadas internas que todavía necesitan acceso a protección. Para la Defensoría del Pueblo, los mandatarios locales deben poner atención a las alertas tempranas que se emiten por este flagelo, porque podrían mitigar los riesgos de las comunidades afectadas por la violencia. Para eso se requiere toda la atención y sobre todo la mejor disposición y articulación por parte de las entidades para lograr prevenir de manera anticipada todos esos riesgos que advierte la Defensoría. Estados Unidos, Alemania, España, Costa Rica y México son los países que más solicitudes de asilo reciben, sea por refugiados o desplazados, según ACNUR. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. El Departamento de Estado lidera el combate global contra el tráfico humano y cada año reconoce a quienes denomina héroes de esta lucha. Celia Mendoza nos acompaña en vivo. Celia, tú conversaste con una de las 8 galardonadas este año. ¿De quién se trata y cuál es su historia? Yasmín Paola Hatcher ha estado en la Fiscalía de Iquitos desde el 2015 y su trabajo no es de escritorio. Ella tiene un compromiso enorme con las víctimas. De hecho, la zona en la que opera no es de fácil acceso y también tienen pocos recursos. Ellos se tienen que movilizar en lancha por el río Amazonas y en ocasiones ella misma ha utilizado su dinero para llegar hasta donde están estas víctimas. Ella misma explica que es una zona en Perú que colinda con Colombia y Brasil que se presta para que los grupos criminales transnacionales estén en busca de víctimas. Si me dirijo a las víctimas de trata que tienen miedo de denunciar, pues les diría que existen personas como yo que las estamos buscando para poder hacer justicia por ellas, que no están solas y que queremos no solo apresar aquí a los tratantes, sino además ayudar a que éstas tengan una mejor calidad de vida, reinsertándolas a la sociedad
y generándole de pronto emprendimientos o trabajos dignos en los cuales ellas puedan desempeñarse. Hitcher insistió que este no es solamente un problema que afecta a las mujeres y los niños, ya que han identificado trabajo forzoso para producir narcóticos en la población masculina. Mientras tanto, el secretario de Estado Antony Blinken, al hablar acerca de este reporte que maneja 188 países, indica que es una herramienta que es extremadamente útil para lograr evaluar los avances que se han hecho para determinar qué se está haciendo en contra del tráfico humano. La Voz de América tuvo la oportunidad de hablar con la encargada de este documento, Cindy Dyer, y esto fue lo que nos dijo. De hecho, hemos visto un aumento en las víctimas que son niños y hombres, y lo que es aún más preocupante es que muchas veces es menos probable que los niños y los hombres se identifiquen como víctimas, busquen ayuda incluso cuando lo hacen. Los servicios no siempre están disponibles. Según Dyer, es importante que se amplíen los recursos para todos los grupos afectados por el tráfico humano y es algo que quieren enfatizar durante este reporte que se viene preparando desde hace un año. Y los galardonados incluyen a personas de Irak, Nigeria, Brasil, Pakistán y también Venezuela. Celia, gracias. Y del tráfico humano pasamos al tráfico de fentanilo, la potente droga sintética que se ha convertido en uno de los principales contribuyentes de la sobredosis en Estados Unidos, según los CDC. En vivo nos acompaña Verónica Valderas Iglesias, quien realizó una investigación especial de La Voz de América. Verónica, gracias por estar con nosotros. Ustedes se pusieron en contacto con vendedores de precursores químicos de este opioide. ¿Qué hallazgos encontraron? Cuéntanos la experiencia. Así es, Yasmín, pues mira, en colaboración con el servicio de la BOA en idioma mandarín estuvimos varias semanas en comunicación con estos supuestos vendedores de sustancias que se estarían anunciando en el internet, estas sustancias que pues se utilizarían para producir fentanilo. Ahora, uno de los grandes desafíos, no solamente para nosotros, sino para los expertos y las autoridades que consultamos, pues es saber si realmente lo que estos individuos ofrecen es lo que entregan o si son estafadores. Así que bueno, aquí les compartimos los resultados de nuestra investigación. La venta de los químicos que pueden usarse para fabricar el opioide fentanilo de manera ilícita continúa a todo vapor en el Internet. Al ingresar en un buscador el identificador numérico de cada sustancia controlada en Estados Unidos, hallamos sospechosas publicaciones con datos de contacto en plataformas convencionales como SoundCloud. A través de mensajes de texto, los supuestos vendedores ilícitos que dijeron estar basados en China nos ofrecieron un precursor del fentanilo restringido por Estados Unidos y en revisión en China, así como otro químico en proceso de control en Estados Unidos. Este último país sería para algunos la ruta de distribución favorita. De confirmarse, representaría un cambio fundamental en la ruta ilegal de los precursores del fentanilo, que tradicionalmente incluye a México como destino antes de ingresar a Estados Unidos. Logan Pauly lleva años analizando el tráfico ilícito en línea. Envían drogas sintéticas a través de intermediarios. Los registros de comercio muchas veces ni siquiera indican que cierta compañía china lo produjo. La entrega del producto, se nos dijo, podría tomar hasta 3 semanas. El precio, $100 por kilogramo, que podría pagarse con Bitcoin. Para evadir detección, los paquetes podrían etiquetarse como comida para gatos. La BOA no pudo verificar de manera independiente la información, pero los expertos urgen cautela. Quienes compran en línea deben ejercer extrema cautela, pues podrían no obtener lo que esperan. El vocero de la Embajada de China en Washington, Liu Pengyu, aseguró que su país tiene un sistema de licencias y verificación para todos los químicos restringidos y que en 2021 arrestó a más de 8,000 supuestos traficantes en línea. SoundCloud eliminó las publicaciones después de recibir nuestra alerta. El director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca aseguró que trabaja con las compañías de redes sociales para combatir el tráfico en línea. Combatimos a los traficantes, productores y distribuidores mediante un marco de interrupción comercial. La oficina del Dr. Gupta dijo que pasaría nuestros hallazgos a las agencias que implementan la ley para una posible investigación. Y Yasmín, pues también estos supuestos vendedores ilegales nos dijeron que cuando el destino final es México, entonces desde Estados Unidos se envían los cargamentos en camión. Ahora esto es una ruta que de nuevo las autoridades no han confirmado, pero estos supuestos vendedores dicen que sus cargamentos hasta el momento no han sido confiscados. Muy interesante esta investigación. Verónica, gracias por este gran trabajo.
Bien, esta semana estrenamos el segundo episodio de la serie especial Ucranianos en las Américas, dedicada a destacar las historias de migrantes ucranianos que escaparon de la guerra hacia nuestra región. Jaime Moreno, quien trabajó en este proyecto, nos acompaña. Jaime, ¿qué vamos a encontrar en esta segunda entrega? Hola, Yasmín. La protagonista de esta segunda historia es una migrante ucraniana que pasó de trabajar en grandes películas internacionales al cine local de Panamá. Se trata de Evgeniya Ragov, una productora de cine que coordinó la filmación en Ucrania de la película india RRR, la de mayor factura en la historia de ese país, pero por las circunstancias de la guerra escapó a Panamá. They finished to shoot that movie in Ukraine. It was the last part. It was RRR movie. Working with Bollywood, with India, it was a great experience. But in February happened this awful war, and nobody didn't expect this. And now I don't have anything. Evgeniya persiste en reinventar su carrera en Panamá y ya logró producir su primer cortometraje con talento local panameño. La serie ya está disponible, Yasmín, en todas nuestras plataformas. Renacer en Panamá, este segundo episodio, lo encuentran en YouTube, Facebook y en la página web vozdeamerica.com. Ucranianos en las Américas, no se lo pueden perder. Bien, al volver les contamos sobre la visita que el secretario de Estado Antony Blinken está realizando hacia China. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. My twins are 7 years old, and from the first day my parents arrived, they were like, grandparents, why don't you stay here in Panama with us until the war is over? Ucranianos en las Américas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América, pronto en todas nuestras plataformas. El secretario de Estado Antony Blinken se prepara para viajar a China. El viaje arranca este viernes y la Casa Blanca ya delimitó los objetivos específicos para los encuentros, informa Jorge Agobián. El principal objetivo del emisario del presidente Biden será mantener líneas de comunicación abiertas con Beijing, indicó la Casa Blanca. Creemos que es la forma responsable de manejar las tensiones, aclarar las percepciones erróneas e incluso los errores de cálculo. El viaje de Blinken fue planeado inicialmente para principios de este año,
Oh my God, they shot it down. Pero se pospuso después del derribo de un globo chino sobre el espacio aéreo estadounidense, algo que tensó aún más las relaciones. Tras ese incidente, aún no esclarecido, las recriminaciones mutuas se han mantenido por las acciones de las dos partes en el estrecho de Taiwán, y más recientemente las acusaciones de Washington por la supuesta intención de Beijing de aumentar su capacidad de espionaje desde Cuba. Han tomado y seguirán tomando medidas provocativas. Entendemos eso. Es importante tener esa discusión. Así que creemos que es una competencia intensa. Requiere una diplomacia intensa. El gobierno chino se ha mostrado a favor de estabilizar las relaciones con Washington. Las reuniones de Blinken no dejarán por fuera las preocupaciones de Estados Unidos por la posición china ante la guerra entre Rusia y Ucrania, así como tampoco el papel de China en la exportación de precursores químicos utilizados en México para producir el mortífero fentanilo, que en su mayoría ingresa a través de la frontera sur y ocasiona la muerte de miles de estadounidenses cada año. Es importante que lo planteemos directamente, y si no logramos un avance exacto en este viaje, progresaremos para abordar el problema en el futuro. Jorge Agobián, Voz de América. Soy el único candidato hispano en ambos partidos que se está postulando. Creo que eso es increíblemente importante porque el 20% del país está compuesto por hispanos. El alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció hoy que se postulará para presidente uniéndose a otros 13 candidatos que compiten por la nominación republicana de 2024. El cubanoamericano de 45 años ha dirigido un auge económico en Miami. Es el tercer candidato de la Florida, junto con el expresidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, con quienes ha tenido relaciones difíciles. Hacemos una breve pausa y regresamos en instantes. Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados, todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamerica.com. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Los rectores oficialistas del Consejo Nacional Electoral de Venezuela renunciaron a sus cargos en momentos en que los adversarios al gobierno esperan conocer si el organismo dará asistencia a la primaria opositora. Los rectores se mantendrán en la institución mientras la Asamblea Nacional designa a sus sustitutos. Para que sea el Poder Legislativo facultado constitucionalmente el que una vez más designe a un Consejo Nacional Electoral que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo.
La decisión de renunciar la tomaron solo los rectores oficialistas. Los 2 opositores permanecerán en sus cargos. Para analistas venezolanos, un cambio en el Consejo Electoral busca crear desconfianza en el votante opositor y entorpecer la primaria convocada para el 22 de octubre, que prevé elegir un candidato único para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Obviamente corresponde a una estrategia hegemónica y de dominación en donde ellos demuestran que tienen el poder y que trabajan con base en ese criterio. Es justamente una maniobra del gobierno en vista del posicionamiento que tienen las primarias, que sin ser unas primarias omniabarcantes del sector opositor, de alguna manera son simbólicas, son referente del sector opositor, y esto hace que el gobierno tome cartas en el asunto. Por su parte, el chavismo afirma que la dimisión de las autoridades electorales no altera el escenario político en Venezuela. Nada que temer, todo está absolutamente establecido en la norma constitucional. La eventual participación del Consejo Nacional Electoral en la primaria opositora genera roces entre los candidatos, mientras algunos aspirantes respaldan que el organismo dé apoyo técnico a la consulta, otros, como la dirigente María Corina Machado, quien lleva la delantera en las encuestas, señalan al ente comicial de ser un brazo del chavismo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En instantes, desde los más altos rascacielos de Nueva York, el yoga se convierte en una de las prácticas de relajación más populares. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. My twins are 7 years old, and from the first day my parents arrived, they were like, grandparents, why don't you stay here in Panama with us until the war is over? Ucranianos en las Américas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América, pronto en todas nuestras plataformas. La práctica del yoga se ha tomado los escenarios más emblemáticos y elevados de Nueva York. Veamos la historia. Todo es posible, dice esta practicante de yoga, una disciplina que tomó fuerza durante la pandemia como muchas otras actividades al aire libre y que ha ido en busca de los mejores escenarios neoyorquinos hasta llegar a los más altos, como el rascacielos The Edge, a 335 metros de altura, el edificio más alto del hemisferio occidental y donde las clases semanales de $60 por persona para Sky High Yoga se agotan en instantes. Realmente te sientes como en la cima del mundo y sientes toda esta poderosa energía. Te sientes muy alto en el aire y te sientes muy fuerte. Este no es el único escenario. 2 veces por semana la ciudad ofrece yoga gratuito en diferentes muelles como este a orillas del río Hudson, y una vez por año y durante el día con más luz se celebra el solsticio en medio de la concurrida plaza de Times Square y de cara a las vallas publicitarias más reconocidas del mundo, con clases todo el día. Cuando yo hago mi práctica y he hecho
clases de yoga en Times Square, en Bajo Manhattan, en el Parque Central, nos da una dinámica única, porque no hay ningunos otros lugares en el país, en el mundo como Nueva York. Esta práctica de la antigua India es cada vez más popular en Estados Unidos y al menos 5 vertientes, Hatha, Iyengar, Vinyasa, Hot Yoga y Ashtanga, son las más reconocidas. El yoga combina ejercicios específicos, en especial de estiramientos, llamados poses, con técnicas de meditación dirigidas a obtener mayor eficacia en el dominio del cuerpo y la concentración. Y las clases son inclusivas para todos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. De esta manera nos despedimos por hoy. Gracias por conectarse en El Mundo al Día.